El cuarteto de cordas se detuvo a medida. Mi padre, William, tapó su vaso de champán, silenciando a los 100 gastos reunidos en los jardines manicurados de la estatua. Yo esperaba una tostada, tal vez incluso un reconocimiento reluctante de mi reciente promoción. En lugar de eso, me dio un portafolio de leather muy pesado. No era un regalo. Lo abrí para encontrar un documento itemizado, un envío, $248,000, tabla de habitación y inconveniencia, anunció su voz, proyectando hacia la fila de atrás. Ha sido una mala inversión, Scarlett. Considera esto como cortando nuestras pérdidas. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue sufocante. Antes de profundizar, deja un comentario y déjame saber de dónde estás escuchando ahora mismo. Quiero ver a qué punto llega esta historia. Mi madre, Christine, no se asustó. Ella no se acercó a robar el envío de mis manos de mi padre o se disculpó con los invitados para el teatro cruel. Simplemente limpió el frente de su ropa de silencio, tomó el micrófono de William y lo envió a mi hermana, Brooklyn. Ese cambio de poder me dijo todo lo que necesitaba saber. Brooklyn pasó adelante, creando una disonancia visual que era imposible de perder. Estaba usando una ropa de diseñador sin espaldas que brillaba bajo las luces del jardín, algo que probablemente costó más que mi entera ropa de silencio. Su cabello era profesionalmente estilado. Su piel brillaba desde un día de spa reciente. Yo, por otro lado, todavía estaba en mi trabajo, blazer and slacks, habiendo venido directamente de la habitación de servidores para hacerlo aquí a tiempo. El contraste no fue accidental, fue una declaración. Ella fue la inversión. Yo fui el gasto. Las llaves, Scarlett, dijo Brooklyn, su voz ampliada por los traductores. Ella no lo gritó, él lo hizo. Ella llevó una mano manicurada, la palma levantada, esperando. Mi padre transfirió el título a la ganadora de la familia esta mañana. ¿Sabes? A alguien que en realidad aprecia la marca. Yo miré su mano. Luego miré la llave del coche de mi propio. No era un vehículo de luxuria. Era un sedán de 5 años que usaba para viajar a la ciudad, para llegar al trabajo que pagaba por mi propia renta y utilidades. Pero técnicamente, William's name was still on the title from when I was 21. I hadn't thought to change it because I thought we were family. Pensé que la propiedad era una formalidad, no un arma. Le puse la llave en la palma. El metal estaba frío, pero la sonrisa de Brooklyn era aún más fría. Cerró los dedos a su alrededor como si estuviera aplastando un insecto. Finalmente, exhaló por el micrófono un sonido que era mitad risa, mitad suspiro. Alguien tenía que sacar la basura. Pero aún no habían terminado. El desmantelamiento de mi vida personal fue solo el comienzo. William señaló hacia el fondo del público, llamando a alguien para que avanzara. Se me revolvió el estómago al ver a James, el jefe de mi departamento, entrar en el círculo de luz. James era un hombre débil, el tipo de gerente medio que sobrevivía poniéndose de acuerdo con quien tuviera más dinero. Miró sus zapatos, luego a William y finalmente a mí. Parecía aterrorizado, pero también obediente. James, dijo William con una voz resonante y falsamente cordial. ¿Por qué no compartes la noticia? Aquí creemos en la transparencia. James se aclaró la garganta. No tomó el micrófono. No lo necesitaba. El silencio en el jardín era absoluto. Scarlett, dijo con la voz entrecortada. Basándonos en las referencias personales que nos dieron tus padres esta semana y en las responsabilidades financieras que han señalado, la empresa considera que representas un riesgo para la seguridad. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Estás despedido a partir del lunes. Por favor, no vengas a la oficina. Te enviaremos tus efectos personales. Me dolió mucho. No fue solo un mal cumpleaños. Esto no fue una pelea familiar. Fue una destrucción estratégica y calculada de mi existencia. No habían decidido simplemente dejar de amarme. Habían decidido borrarme. Me querían desempleado, inmóvil y endeudado. Querían que no tuviera nada para que tuviera que volver a ellos arrastrándome para conseguirlo todo. Miré alrededor del jardín.
Los invitados eran estatuas con trajes caros. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Estaban presenciando una ejecución social y eran demasiado educados, o quizás demasiado fascinados, como para intervenir. Me quedé solo en el césped bien cuidado, con la factura pesada en el bolso y el espacio donde antes estaba la llave del coche ardiendo en el bolsillo. Miré a William, que sonreía radiante. Miré a Christine, que se examinaba las uñas. Miré a Brooklyn, que llevaba mi llavero colgado del dedo, y en ese momento la conmoción se quebró. No se convirtió en tristeza, se convirtió en algo mucho más duro, mucho más agudo. Todo se volvió claro. No lloré, no grité, no les di la satisfacción de una escena. La emoción es solo información errónea en una auditoría. La borré. Miré a William directamente a los ojos y guardé el portafolios de cuero en mi bolso. Me di la vuelta y salí del jardín sin decir ni una palabra. La grava crujió bajo mis cómodos zapatos, el único sonido en el silencio sofocante. El camino a casa fue de 5 kilómetros. Me dio tiempo para pensar, me dio tiempo para sentir las ampollas formándose en mis talones y la fría realidad asentándose en mi pecho. Para cuando abrí la puerta de mi apartamento, el sol ya se había puesto y el aire dentro olía a café rancio y a shock. No encendí las luces. No necesitaba ver el espacio vacío para saber lo sola que estaba. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. No busqué una bolsa de trabajo, no actualicé mi currículum. Abrí una ventana de terminal. La pantalla negra y el cursor verde parpadeante eran lo único que me parecía honesto. Soy analista de ciberseguridad. Mi trabajo consiste en encontrar vulnerabilidades, rastrear brechas, comprender cómo fallan los sistemas, y mi familia era un sistema fallido. Mientras escribía las líneas de comando, inicializando los protocolos de búsqueda que solía reservar para las auditorías corporativas, me dejé llevar por la factura, $248,000. Era una cifra asombrosa, precisa y cruel. Pero al mirar el cursor parpadeante, me di cuenta de algo. No era solo una factura, era una confesión. Mira, el amor sano no es un libro de contabilidad. No se lleva un registro del costo de los pañales ni del almuerzo escolar a menos que se considere al hijo como un activo sin rendimiento. Esta es la trampa del amor transaccional. Los padres narcisistas no crían hijos, invierten. Y cuando la inversión no les da el rendimiento deseado, cuando el hijo no se casa con un hombre rico, no se hace famoso, ni les refleja su propia gloria, liquidan sus inversiones, reducen sus pérdidas. La factura no era por dinero, era por propiedad. Me decían que mi existencia tenía un precio y, como no pagaba dividendos ni estatus social, estaba endeudado. Querían embargar mi vida. Pensé en las veces que pagué los servicios públicos en la mansión para que no cortaran la luz antes de una fiesta, transfiriendo fondos discretamente a mis ahorros mientras Brooklyn se operaba la nariz porque la confianza es clave. Pensé en los años que pasé arreglando su red, protegiendo sus cuentas, arreglando sus desastres digitales, sin pedir ni un céntimo. Entonces me di cuenta de que no me odiaban por ser un fracaso. Me odiaban por ser competente, me odiaban porque no los necesitaba, y para personas como William y Christine, la independencia es el mayor insulto. El código en mi pantalla dejó de desplazarse, la búsqueda había terminado. Respiré hondo y abrí el primer archivo. Era un extracto bancario, pero no era mío, era de ellos, y los números no cuadraban. El silencio en mi apartamento era denso, pero mi teléfono gritaba, vibraba contra la superficie del escritorio como un insecto atrapado, zumbando con las consecuencias de su pequeña actuación en la fiesta del jardín. No lo recogí, solo vi las notificaciones en la pantalla de bloqueo, catalogando los datos. Primero llegó la iluminación de gas, un mensaje de Christine. Solo queríamos que vieras la realidad, Scarlett. A veces el amor parece una lección difícil. Llámanos cuando estés listo para crecer.
Luego llegó el arte escénico, una notificación de Instagram. Brooklyn había publicado una foto. Era una selfie al volante de mi sedán, su coche nuevo. Estaba haciendo pucheros. La iluminación se ajustó perfectamente para captar el destello de una lágrima que sabía que había convocado al instante. El pie de foto decía: «Qué triste cuando la familia se vuelve tóxica. A veces hay que aislar a la gente para proteger la paz». Hashtag sanando límites de hashtags. Finalmente, la amenaza. Un correo de William. Asunto: plan de pago. El cuerpo del correo electrónico fue breve. Si no establece un plan de pago por los $248,000 antes del viernes, emprenderemos acciones legales por robo de servicios. No me pongan a prueba. Esperaban que leyera esto entre lágrimas. Esperaban que escribiera párrafos de disculpa frenéticamente, implorando perdón, prometiendo pagar lo que pidieran con tal de volver a la iglesia. Apostaban por la versión de mí que habían construido en sus cabezas, la hija débil y dependiente que necesitaba su validación para respirar, pero habían olvidado a qué me dedico realmente. No me meto con dramas, me dedico a evaluar y mitigar amenazas. Eliminé las notificaciones y las guardé en una carpeta segura. No los bloqueé. Nunca se bloquea una fuente de información. Simplemente se silencia el ruido. Volví a mi portátil. La búsqueda forense de sus finanzas se ejecutaba en segundo plano. Una barra de progreso avanzaba lentamente hacia su finalización. Mientras eso se cocinaba, tenía otro problema que resolver: mi carrera. James, mi exjefe, era un eslabón débil en la cadena corporativa. Me había despedido por rumores para impresionar a un hombre de Esmo Queen. Fue un error táctico. No llamé a James. No se negocia con un nodo comprometido. Se lo ignora. Abrí mi lista de contactos segura y encontré la línea directa del director regional. El año pasado, cuando un ataque de ransomware amenazó con cifrar toda la base de datos de la costa oeste, fui yo quien descubrió la brecha. Fui yo quien estuvo despierto 72 horas seguidas para reparar la vulnerabilidad mientras James coordinaba desde un campo de golf. Ella sabía mi nombre. Ella sabía lo que valía. «Marqué», contestó al segundo timbre. «Scarlett». Su voz sonó aguda y sorprendida. «Es tarde. ¿El servidor está caído?» «La red es segura», dije con voz tranquila y profesional, «pero mi situación laboral no lo es. Necesitaba informarle que, hace 2 horas, James me despidió». «¿Despedido? ¿Por qué motivos?» Asistió a una fiesta privada organizada por mis padres. Basándose en una disputa personal sobre las finanzas familiares, decidió que yo representaba un riesgo para la seguridad. No había personal de recursos humanos, sin evaluación de desempeño. Sin entrevista de salida, solo un despido público frente a un centenar de personas de la alta sociedad. Hubo un silencio en la línea. Era el silencio de una mujer que entiende de responsabilidad. ¿Despidió a un analista jefe en un cóctel por chismes personales? Sí. Llamo para aclarar si este es el nuevo protocolo de la empresa para la gestión de personal. Porque si lo es, necesito saber dónde enviar mi credencial. «Dame 5 minutos», dijo. Se cortó la línea. No me quedé mirando el teléfono. Fui a la cocina y preparé una cafetera. Me serví una taza de café negro y volví al escritorio. 4 minutos y 30 segundos después, mi correo electrónico personal sonó. Era una notificación automática del sistema corporativo. Acceso restablecido. Luego, un segundo correo electrónico, esta vez del director regional. James ha sido puesto en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación formal por mala conducta profesional. Su despido queda anulado. Se le reincorpora de inmediato con un ajuste de retención del 10% a su salario por el error administrativo. Descanse el lunes. Hablamos el martes. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, pero sabía a victoria. El primer pilar de su control se desmoronó.
Creyeron que me habían despojado de mi sustento, dejándome desamparado y desesperado. En cambio, me dieron un aumento y despidieron al único gerente incompetente que se interponía en mi camino. Volví a mirar la ventana de la terminal. La barra de progreso llegó al 100%. Los datos del historial financiero de mis padres estaban listos. Me crují los nudillos y me incliné. Si creían que perder mi trabajo me iba a arruinar, no tenían ni idea de lo que iba a pasar cuando revisé sus cuentas bancarias. La hoja de cálculo en mi pantalla era un mapa de decadencia moral. No estaba mirando el presupuesto familiar, estaba mirando la escena de un crimen. Empecé con el auto. El sedán que Brooklyn había reclamado con tanto regocijo en el jardín. William había afirmado que había transferido el título porque era suyo. Mintió. Rastreé el número de VIN en la base de datos del DMV y lo comparé con los registros bancarios que acababa de descifrar. La compra inicial no se realizó desde la cuenta personal de William, sino desde una cuenta con el número 4092. Consulté el origen de la cuenta. Era un fideicomiso. El fideicomiso Eleanor, mi abuela. Había fallecido hacía 10 años y me dijeron que solo había dejado joyas antiguas. Pero aquí estaba. Un fondo fiduciario creado a mi nombre debía vencer cuando cumpliera 21 años. El saldo debería haber sido considerable. Era cero. William no me había comprado ese coche por pura bondad. Lo había comprado con mi dinero, lo había puesto a su nombre y me lo había prestado para que le estuviera agradecido. Y ahora le había dado mi propiedad robada a Brooklyn como recompensa por su lealtad. Pero eso fue solo un pequeño hurto. La verdadera anomalía estaba en la cartera de inversiones. Mis padres siempre se habían hecho pasar por inversores astutos, gestionando carteras para familiares sin conocimientos financieros. Revisé los registros del tío Kevin y la tía Michelle. Eran buenas personas, muy confiadas. Llevaban 5 años transfiriendo $5,000 mensuales a William para un fondo tecnológico de alto rendimiento. Seguí el rastro del dinero. Las transferencias llegaron a la cuenta de William, permanecieron allí 24 horas y luego se transfirieron. No a un fondo tecnológico, no a una bolsa de valores, se transfirieron a una cuenta llamada BS Lifestyle LLC, Brooklyn Scarlett. Hice clic en los datos de la LLC. Era una sociedad fantasma que se usaba para pagar tarjetas de crédito, alquilar vehículos de lujo y financiar viajes de influencers a Tulum y París. El tío Kevin no estaba invirtiendo en el futuro, estaba financiando el vestuario de Brooklyn. Me recosté, la luz del monitor iluminando el apartamento oscuro. Esto lo cambió todo. Esto no fue solo mala crianza, fue un delito grave. Pero la prueba más contundente no fue el dinero en sí. Eran las firmas. En cada comprobante de retiro de la empresa fantasma, justo al lado de la letra irregular de William, había una firma de práctica más compleja. Brooklyn. Esto nos lleva a la deuda del facilitador. Verán, el niño mimado a menudo alega ignorancia. Afirma ser solo un receptor pasivo de la generosidad de sus padres. Dicen que no sabía de dónde venía el dinero. Simplemente lo gasté. Es una mentira conveniente, pero la ignorancia voluntaria no es inocencia, es una estrategia. Brooklyn no era un simple espectador. Los registros digitales demostraron que era cómplice, que autorizó el robo de nuestra propiedad y usó el dinero de nuestros tíos para financiar su estilo de vida. Hice una copia de seguridad de los archivos en una unidad cifrada. La factura que me entregaron era de teatro, pero estos datos eran una citación. Adjunté un PDF titulado Familia bajo el volcán a un correo electrónico dirigido a mis padres, Brooklyn y las víctimas, tío Kevin y tía Michelle. No hacía falta ningún mensaje. Presioné enviar y desconecté inmediatamente el teléfono y el router. El silencio aterroriza a los narcisistas. Al negarme a interactuar, los privé de la reacción que ansiaban.
Dormí profundamente mientras entraban en pánico. Cuando volví a conectar a la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de amenazas, pero un mensaje de voz sobresalía. Era el tío Kevin. En lugar de enojo, parecía aliviado. No destruiste a la familia, Scarlett, dijo. Solo encendiste las luces. Llamo a mi abogado. Días después, mi padre llamó a mi puerta. Parecía destrozado, rogándome que me retractara del correo electrónico para salvarlo de la cárcel. Lo hicimos por el legado familiar, suplicó. No me dejaste un legado, respondí a través del candado. Me diste una factura. Pasé un papel por la rendija. Las directrices federales de sentencia por fraude electrónico. Querías enseñarme el coste de la vida, dije. Este es el precio de mentir. Cerré la puerta y eché el cerrojo. El colapso fue rápido. El patrimonio fue embargado para pagar la restitución. Brooklyn perdió a sus patrocinadores y seguidores, lo que la obligó a trabajar en una tienda. 2 semanas después, me senté en mi escritorio. La guerra había terminado. Hice clic derecho en la carpeta de auditoría familiar que contenía todas las pruebas y pulsé eliminar. Durante 26 años cargué con una deuda que no era mía. Ahora la cuenta estaba cerrada. Miré por la ventana, finalmente libre. 0 deudas, 0 culpa, 0 arrepentimientos.